Para finalizar con la introducción a los flujos, es conveniente y muy recomendable hablar sobre el indicador de fin de flujo, también conocido como indicador de fin de fichero, porque nos va a ser absolutamente imprescindible para trabajar. Bien, sobre el indicador de fin de flujo, debemos recordar, en primer lugar, que los programas se comunican con ficheros a través de flujos. Cuando hablamos de ficheros, debemos entender que nos estamos refiriendo a una serie de datos alojados en dispositivos de memoria masiva. De hecho, no solamente el programa se comunica con ficheros a través de flujos, sino que los flujos es el mecanismo de comunicación entre los programas y los dispositivos de entrada y de salida en general. Recuerde, como casos particulares, los flujos CIN, COUT y CR. Bien, ahora estamos más interesados en centrarnos en los ficheros de datos. Los ficheros tienen un tamaño finito, evidentemente, limitado por el sistema de ficheros en el que está alojado. En este tema, pues en la asignatura de sistemas operativos podrán tener muchísima más información. Los ficheros se emplean para suministrar datos al programa, de manera que a través de un flujo de entrada, flujo que se asocia al fichero, van entrando datos al programa hasta que dejen de haber datos. Cuando el fichero, cuando se han suministrado todos los datos que componen el fichero, ya no se debe seguir procesando porque no hay más datos. Bien, en ese caso se dice o se considera que se ha alcanzado el fin del fichero. Bien, el fin del fichero es algo más allá que un término lingüístico, sino que el fichero efectivamente tiene una marca que indica que a partir de ese punto no hay más datos útiles. De manera que intentar leer datos una vez que se ha alcanzado el fin del fichero sería un error. Por lo tanto, de alguna forma debemos controlar cuándo se alcanza ese final del fichero. Bien, en C++, en particular, perdón, una vez leído el último dato del fichero, o sea, cuando ya se ha alcanzado el fin del fichero, insisto, remarco, cuando se ha alcanzado el fin del fichero. Por lo tanto, detectamos o se detecta, se encuentra el fin del fichero cuando se sobrepasa ese fin de fichero. Bien, pues cuando se ha leído el último dato del fichero, cuando se realiza una nueva lectura, se activa un bit de control. Bit de control que está asociado al flujo, que a su vez está asociado al fichero. Bien, ese bit de control se llama el EOF bit. EOF es el acrónimo de End of File, fin de fichero, y este es el bit que controla el fin del fichero. Es una bandera, es una marca, es un indicador que se activa, se enciende, se pone a verdad, pueden llamarlo como quieran, cuando se alcanza el fin del fichero. Eso significa, y ténganlo en cuenta, porque va a aparecer bastante, que cada flujo, además de tener asociado un buffer, también tiene asociado una serie de banderas o bits de control. Esos bits de control podrían consultarse sin ningún problema directamente a través de unos mecanismos más o menos sofisticados, pero C++ nos va a proporcionar una forma más simple de consultar los bits o las banderas de estados asociados a los flujos, que son una serie de funciones. Entre ellas, la que nos interesa ahora es la función EOF, es una función lógica, bool, que nos devuelve un valor verdad o falso, verdad si el bit de fin de flujo se encuentra activo, falso si no lo es. Por lo tanto, mediante la función EOF podemos controlar efectivamente si hemos alcanzado el fin del fichero. Como la fuente de los datos puede ser un fichero o un flujo de datos, si estamos evaluando un flujo asociado a un fichero, la función EOF
será verdad cuando se alcanza el fin del fichero, o sea, cuando ya hemos explorado todos los datos que componen el fichero. Si el flujo es un flujo de datos asociado, por ejemplo, a un teclado, pues detectaríamos el fin del fichero, o la interpretación que deberemos hacer del fin del fichero en ese caso es que ya no hay más datos que transferir y por lo tanto hay que finalizar la transferencia. Bien, cuando el flujo está asociado a un fichero y se están leyendo datos del fichero, el carácter fin de fichero se inserta sin más en el flujo porque es parte de los datos que se transfieren, pero si el flujo de datos está asociado, por ejemplo, a un teclado, podemos hacer de manera manual que se inserte ese fin de fichero en el flujo mediante una combinación de teclas. En el caso de Linux, GNU Linux, se usa la combinación control D para insertar un fin de fichero, y en el caso de que estemos trabajando en Windows, MS2, la combinación sería la combinación control Z. Bien, vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo se podría controlar utilizando la función EOF, el fin del fichero, y vamos a ver distintas combinaciones y variaciones sobre este ejemplo. El ejemplo que nos ocupa es un programa muy simple que puede ver que incluye IOStream, porque vamos a necesitar los flujos CIN y COUT, y también incluimos el fichero IOMANIP porque vamos a formatear los datos que enviamos a cout utilizando un número fijo de casillas, o sea, estableciendo el ancho de los datos que enviamos a cout para personalizar y obtener una salida, entre comillas, bonita de los datos. Por eso necesitamos hacer el include del IOMANIP. En particular, vamos a utilizar el manipulador setw y por lo tanto necesitamos hacer incluir este fichero de cabecera. Bien, el programa, puede ver, está precedido, está encabezado por una línea de puntos y finalizado por una línea de puntos. Más que nada es una presentación y que delimita pues los datos que se leen y se muestran en el programa. Bien, lo fundamental que puedo observar es que se basa en un ciclo while. Ese ciclo while es un ciclo de lectura adelantada porque observe que leemos un dato n, es un número entero, y mientras ocurra algo, ahora lo veremos, mostramos el valor del número n, lo enviamos a cout y volvemos a tomar de cin el valor de n. Por lo tanto, observe que se trata de un ciclo de lectura adelantada. La primera lectura se hace fuera del ciclo y en cada iteración se hace una nueva lectura y esa lectura es la última instrucción del ciclo, solo que en este caso puede observar que la condición que controla el ciclo no está directamente relacionada con el valor de n. Nosotros estamos acostumbrados a hacer lecturas del tipo pues cein mayor n, mientras, por ejemplo, n sea mayor que 0, por lo tanto sería un ciclo que termina cuando introducimos un valor que no sea mayor que 0. Bueno, pero en este caso observe que la condición que se realiza es una condición basada en la función EOF. Esa función EOF se ejecuta sobre el flujo CIN y está negada. Con lo cual lo que estamos diciendo es que mientras no se encuentre el fin del fichero en el flujo CIN, seguimos procesando. Dicho de otra forma, leemos un número entero, utilizando el operador mayor, ahora veremos un poco más de detalle. Si no se ha encontrado el fin del fichero, entonces el número leído n lo depositamos en cout, pero en este caso lo depositamos de una forma, entre comillas, bonita, utilizando 5 caracteres de ancho. Las posiciones no ocupadas se rellenan con espacios en blanco y los números se alinean a la derecha, de forma que todas las cifras de las unidades están en la misma columna, las decenas en la misma columna, etc. Y finalmente se coloca un salto de línea después de haber mostrado el valor de n. Y se procede a leer el siguiente valor, de forma que observe que respetamos o tenemos mucho cuidado
en comprobar que el fin del fichero se hace después de una lectura. Eso es lo que debe ocurrir. Leemos un número. Si es posible leerlo, si no es alcanzado el fin de fichero, lo procesamos y leemos el siguiente. De manera que cuando hayamos leído el último de los valores buenos del fichero, entonces se activará el fin de fichero. O sea, hemos leído el último número, lo hemos mostrado, intentamos leer uno más, que no lo hay, y cuando volvemos a evaluar la condición del ciclo, como en esta lectura se activó el bit asociado al fin del fichero, el EOF bit, entonces la función EOF devolverá verdad y por lo tanto no podremos continuar. ¿Vale? Recuerde, tenemos que hacer una lectura adelantada porque el bit o el estado fin de fichero se activa cuando sobrepasamos ese fin de fichero. En definitiva, este programa lee datos enteros y los muestra o los envía a cout, lee de cin, los envía a cout de una forma más o menos presentable. Vamos a ver un ejemplo. Cuando se ejecuta bin demo eof, el programa, observe, nos ha mostrado la línea de puntos y ahora está esperando el primero de los enteros. Si yo le doy un 1 y le doy a Enter, observe que hemos dado el valor 1 a n. Como no hay un fin de fichero, en el flujo CIN no existe el fin de fichero, nos ha mostrado el valor de n con 5 casillas de ancho. Aquí están esas 5 casillas, las 4 primeras son espacios en blanco y nos lo alinea en la casilla número 5. Y ahora nos está pidiendo el siguiente valor. Yo, por ejemplo, le voy a dar ahora 22. Le doy a Enter. ¿Vale? Observe cómo nos lo ha mostrado con 5 casillas. Las unidades están perfectamente alineadas. Bien. Pero ahora yo podría darle, por ejemplo, el valor 333 con espacios en blanco por delante. No hay ningún problema, porque como estamos leyendo con el operador mayor, recuerde que lo que ocurre es que se buscan palabras, entonces se descartan todos los espacios iniciales y entonces se considera esta palabra, se convierte en un número entero y este es el que se muestra. En fin, todo esto ya es más que conocido. ¿Cómo puedo hacer yo que la función EOF sobre CIN sea cierta? Pues insertando manualmente el fin de fichero. Simplemente escribo control D, ahí está, y en este momento, al insertar un control D en esta lectura y evaluarse la condición en el ciclo while, como se ha detectado el fin de fichero, salimos del ciclo while, se muestra la línea de puntos y hemos terminado. Por lo tanto, observe de qué manera tan sencilla puedo insertar ese flujo, ese fin de flujo en el fichero. Es más, observe este fichero que se llama números. Es un fichero que contiene, como puede ver, números enteros con distinta posición y formato. Algunos están en la misma línea, hay líneas en blanco. En fin, si yo ejecuto ahora el mismo programa dándole como entrada el fichero números, el que acabo de mostrar, o sea, estoy redirigiendo la entrada, o dicho de otra manera, el teclado queda desactivado y CIN queda asociado a este fichero. Cuando ejecuto ese programa, observe qué salida, qué resultado tan interesante. En esta primera ejecución se mezclaban las entradas con las salidas, pero ahora la entrada está asociada a un fichero y solamente vemos aquí la salida. Observe cómo efectivamente el contenido del fichero ha quedado bien formateado. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que el fin del fichero, que se encuentra en el fichero números, ¿vale?, se detecta en esta instrucción. Eso viene a demostrar o a reforzar que efectivamente los ficheros tienen esa marca fin de fichero. Es más, podríamos incluso generar nuestros ficheros de datos de una forma muy sencilla. Podríamos decir, por ejemplo, cat datos. Escribimos nuestros números 33, 55, insertamos el fin de fichero, control D. Y si ahora ejecutamos el programa con el fichero que acabamos de crear, observe el resultado. Como puede ver, es muy interesante y interesante el uso de la función EOF y debemos manejarla con mucho cuidado y mucha soltura.